Bienvenidos al taller número 3 del área de vulnerabilidad denominado Cuantías, Armado y Recubrimientos del acero de refuerzo. Recordemos que estos talleres del área de vulnerabilidad están relacionados con las construcciones de tipo informal en nuestros sectores denominados vulnerables o informales. Las problemáticas que hemos detectado en este tipo de construcciones son las siguientes. Se hace un uso continuado del acero liso para el refuerzo longitudinal de los elementos en concreto. Se utilizan cuantías mínimas a las necesarias dentro de estos elementos en concreto. Los ganchos y traslapos dentro de los elementos en concreto no cumplen con lo establecido en la normativa. No se hace un uso de distanciadores para garantizar el recubrimiento adecuado de los elementos. Tampoco se hace un correcto vibrado de los elementos al momento de vaciar el concreto para que no haya oquedades dentro del elemento ya fundido. Y por último, vemos que en elementos como en los voladizos se hace una colocación equivocada de los aceros de refuerzo. Listo, Raúl, entonces cuéntame sobre los objetivos. Bien, como objetivos dentro de este taller tenemos los siguientes: diferenciar el comportamiento mecánico entre una barra de acero liso y una barra de acero corrugado embebida en el concreto, determinar las longitudes correctas de ganchos y traslapos dentro de los elementos en concreto acorde al tipo de barra de refuerzo que vayamos a utilizar, conocer y reconocer el concepto de cuantía que está ligado a los cálculos estructurales que requieren estos elementos, salvo en los casos cuando trabajemos con el título E, en donde ya están establecidos. Determinar la posición adecuada de los distanciadores para garantizar el recubrimiento necesario dentro de los elementos en concreto y diferenciar el comportamiento entre un tramo de viga simplemente apoyada y un tramo de viga con voladizo para entender por qué los aceros de refuerzo en el voladizo deben ir colocados en la parte superior. Como último objetivo, entenderemos la necesidad de vibrar los elementos en concreto una vez se haya vaciado el concreto dentro de la formaleta. Como preguntas para abordar el tema, tendríamos las siguientes. Piense en un ladrillo al cual se le coloca una carga transversal. Ese ladrillo o esa pieza de arcilla se deforma o se rompe súbitamente por la acción de esa carga. ¿Hay alguna diferencia con el trabajo estructural de la piedra? Si usted ha caminado o piense si estuviese caminando sobre una superficie metálica, ¿sentiría algún tipo de vibración? ¿Qué pasa si al caminar se dobla el elemento de la plataforma? ¿Se sentiría seguro? Si el concreto es una piedra artificial, ¿qué evita que se rompa fácilmente y que trabaje adecuadamente entre las cargas? Piense ahora en una repisa de las que se consiguen en una tienda o carpintería. ¿Por qué cuando usted instala esa repisa en forma prismática, solo se necesitan colocar los chazos en la parte superior de la repisa? Comenzaremos entonces con las unidades didácticas. La primera unidad didáctica de este taller se denominará Acciones, Reacciones y Deformaciones. La estrategia didáctica la hemos denominado la estructura del concreto, haciendo referencia a todo el detallado de acero de refuerzo que hay que armar y disponer antes del vaciado del concreto. Esta estrategia se fundamenta en la elaboración de modelos en espuma para ver las deformaciones que se presentan en los elementos estructurales debido a las acciones o cargas, reacciones de los elementos estructurales y las deformaciones que se presentan para poder entender ese detallado mínimo y disposición de los elementos de acero de refuerzo. Como desarrollo, vamos a tener que los grupos tendrán este material que consiste en
unas piezas en espuma con diferentes geometrías para poder armar un modelo estructural que permita simular una construcción de 2 niveles en donde se observen los diferentes elementos que componen la estructura: cimentación, elementos verticales y placas. Placas en las cuales se observen elementos de un solo tramo, de 2 tramos, de tramos con voladizos, para poder entender el comportamiento estructural de cada uno de esos elementos. Como material también se les entregará una guía que llenarán a partir de la observación de las deformaciones de este modelo estructural dentro del desarrollo propio de la práctica. Y después de observar, se entregará dentro de ese mismo material, dentro del kit para el desarrollo del taller, esta silueta, que no es más que un corte longitudinal del modelo estructural, en donde cada grupo dibujará los aceros de refuerzo que considere necesarios para estos elementos. Elementos como las zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas y vigas con voladizos. Comenzaremos con el desarrollo de la unidad didáctica. En el paso A, el tallerista mostrará una imagen en la presentación que proyectará de la vista tridimensional que se puede lograr con el modelo en espuma, para que cada grupo lo realice y quede tal cual como se observa en la imagen. Procederemos entonces a construir el modelo. De esta manera, el modelo en espuma quedará completo. Se revisarán que proporcionalmente estemos hablando de la misma altura en cada uno de los pisos de la estructura, y ya una vez armado pasaremos al siguiente paso. La construcción de este modelo en espuma no debe demorar más de 5 minutos, como ya lo pudimos observar. Pasando al paso B, cada grupo tomará esta guía, en la cual se encuentran una serie de preguntas que deben ser resueltas dentro del grupo. Se trata de un trabajo reflexivo donde, más que preguntas como tal, se hacen solicitudes para que dentro de el análisis que se haga grupalmente, alguno de los integrantes aplique cierto tipo de cargas dentro del modelo para observar las deformaciones de los diferentes elementos llamados columnas, vigas, vigas de un tramo, de 2 tramos, la losa en su conjunto, la viga en voladizo, y que permita discutir en dónde se deberían colocar los elementos de refuerzo, es decir, nuestras barras de refuerzo, dónde serían los sitios de traslapo y por qué en los voladizos el acero más importante está colocado en la parte superior. Cada una de estas preguntas tienen entonces que ser trabajadas sobre este modelo, y después de ello, habiendo analizado esto, pasaremos a revisar las cuantías de refuerzo, es decir, los sitios donde se deben disponer el refuerzo principalmente, dependiendo de la sección transversal del elemento, y hablaremos de las zapatas, de las vigas de cimentación, de las columnas, de las vigas aéreas, de los voladizos, de las viguetas y de las tortas de las placas como tal. Al finalizar, hablaremos de la ubicación y dimensiones de traslapos y de los ganchos a 90 grados en los refuerzos. Esto último, pues, se discutirá con el tallerista y se confrontará con lo que nos dice la NSR 10 al respecto en el título C, donde se habla de detalles de refuerzo. Como decíamos, los primeros puntos hay que trabajarlos con base en el modelo.
En el presente video, a modo de ejemplo, explicaremos rápidamente cuál es la dinámica del ejercicio. Por ejemplo, nos dice formato de apuntes y seguimiento del taller. Pruebas de carga. Primera, aplique una carga en la parte superior de una columna. Algún integrante del grupo aplicará una carga y los demás observarán qué le pasa a esa columna por efecto de esa carga, tanto en el segundo nivel como en el primero. Este modelo lo que permite observar son las deformaciones de estos elementos que ayudarán a entender por qué el acero se dispone de tal manera dentro de esos elementos. Segundo, aplique una carga lateralmente en la parte superior de la columna. Después de haberla aplicado verticalmente, la aplicaremos horizontalmente y observaremos la deformación del elemento. Como se puede ver, la deformación es diferente. Entonces, esto trae consigo unos aspectos importantes de armado de refuerzo en los nudos, ¿sí?, o intersecciones con los elementos horizontales. Ya el tallerista, acorde a su experiencia, después de que el grupo haya discutido internamente este primer paso, todo este conjunto de pruebas de carga, pues hará una discusión en grupo para poner de acuerdo a todos los participantes y señalar cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, para finalizar podemos hablar de aplique una carga, el sexto punto, aplique una carga en la viga en voladizo. Si yo pongo una carga en la viga en voladizo y observo su deformación, entenderé por qué, entonces, el acero de refuerzo más importante debe ir en la parte superior, que es donde se presenta el mayor esfuerzo o la mayor tensión dentro del elemento. Por ejemplo, aplique dos cargas simultáneas en los dos tramos de la viga con voladizo. Entonces, podemos aplicar las dos cargas dentro del elemento y veremos cómo hacia la zona de la columna hay una curva diferente, una curva que se intenta mostrar hacia arriba. Esto nos permitirá también entender, por ejemplo, por qué la necesidad de los aceros que llamamos negativos, por efecto de momento negativo. Todo ese tipo de aspectos son los que tiene que tener en cuenta el tallerista al hablar y extenderse sobre cada uno de estos puntos. Una vez analizadas todas esas deformaciones, discutidas en grupo, se pueden repartir de estos 8 puntos, 2 por cada grupo y que los pasen a exponer, y el tallerista hará las complementaciones del caso y las correcciones del caso. Se procederá a llenar el cuadro inmediatamente inferior, que es básicamente colocar en dónde debe ir el acero de refuerzo, por ejemplo en las zapatas, si en el borde superior, en el borde inferior, en el punto medio, en el perímetro, o qué observaciones dan nuestros participantes al respecto. ¿Dónde debe ir el acero en las vigas de cimentación? ¿Dónde debe ir el acero en las columnas? En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando del perímetro de la columna por efecto de las deformaciones. ¿Dónde debe ir en los voladizos? Para que nuestros participantes aprendan a partir de esto y quede registrado que ese acero en los voladizos debe ir en la parte superior. Obviamente no se omite el acero en la parte inferior, pero el más importante es el que colocamos sobre el borde superior. ¿Dónde debemos colocarlos? Por ejemplo, en las viguetas, ¿sí?, teniendo en cuenta que las viguetas son unos elementos esbeltos y que si se sobrepasan ciertas distancias entre columnas, necesitaremos de elementos transversales que llamamos riostras o arriostramientos. ¿Dónde deben ir? En las placas. Si explicamos, el tallerista hace el trabajo de colocar una lámina o lo que se quiera sobre esta estructura, podrá explicar cómo se repartiría ese acero de refuerzo, sobre todo por la presencia de las vigas y los elementos que reaccionan hacia arriba y que influyen en el armado del refuerzo de una manera correcta. Para finalizar, con base en la norma, se hablará entonces de los traslapos, de haberlos o no, en las zapatas, en las vigas de cimentación, en las columnas, dónde se realiza el traslapo, dónde es mejor realizarlo, si cerca al nudo, si cerca al centro, el por qué,
dónde se realizan los traslapos en los voladizos, hasta dónde debe entrar esa barra de refuerzo para poder desarrollar la tensión dentro del material y trabajar adecuadamente en estas vigas de borde igual, en las viguetas y, como hemos visto, en todos los elementos. Para finalizar, haremos un ejercicio rápido de los ganchos a 90 grados de las barras de refuerzo que van, por ejemplo, en las zapatas, en los arranques de columna y en los aceros donde finaliza contra la cara de las columnas, por ejemplo en las vigas y en estos puntos, es decir, en los vértices de los elementos que conforman la estructura. En el paso C, después ya de armado el modelo, de analizado, de haber observado las acciones, reacciones y deformaciones, obtendremos una silueta en corte de este modelo, básicamente en esta posición. Como lo pueden observar, es básicamente la representación esquemática de un corte de esa estructura para que cada uno de nuestros participantes en sus grupos de trabajo dibujen los aceros de refuerzo que requiere esta sección. Para ello el material trae dos bolígrafos de colores distintos. Con uno de ellos dibujarán los aceros longitudinales, es decir, los aceros de la zapata, los aceros largos de las columnas, los aceros largos de las vigas, etc. Y con el otro bolígrafo dibujarán lo que llamamos nosotros acero transversal. El acero transversal no es nada más que lo que llamamos estribos o flejes, y los colocarán donde lo consideren necesario en cada uno de los elementos: columnas, vigas, viga en voladizo. Una vez cada grupo termine, hará una exposición de ese trabajo y el tallerista lo complementará resaltando los aspectos positivos y corrigiendo los aspectos negativos que se hayan presentado dentro del planteamiento. La segunda estrategia didáctica dentro de esta estrategia que hemos denominado acciones, reacciones y deformaciones se denominará armando el acero. El objetivo de esta segunda didáctica del taller es conocer las condiciones por las cuales las barras de refuerzo dentro de los elementos en concreto se disponen de determinada manera dentro de un sistema estructural. La didáctica básicamente es la reproducción de un modelo estructural previamente leído y entendido en un plano estructural. Estos parámetros que aprendemos en este taller y que se los transmitimos a nuestros aprendices son lo mínimo que se debe conocer al momento de construir una estructura en concreto. No obstante, el taller no pretende eliminar la presencia de un ingeniero calculista que determine los planos estructurales que se requieren para esa construcción o para ese proyecto en específico. Simplemente se trata de mostrar a nuestros maestros de obra dónde se deben disponer y cómo se lee una planimetría estructural para poder disponer esos aceros de refuerzo. El material con el cual vamos a contar está contenido en esta caja. En esta caja tenemos, por una parte, el plano que vamos a aprender a leer al inicio del trabajo en cada uno de los grupos para poder construir la estructura que está allí contenida. Se trata básicamente de un pórtico plano. Ese pórtico plano tiene su cimentación con su parrilla de cimentación previamente simulada con estos aceros que vemos acá y elementos en acrílico que simulan la formaleta. Tenemos también entonces, como estamos hablando de un pórtico plano, estamos hablando de la zapata y estamos hablando de los aceros de refuerzo que ya vienen figurados
es decir, con la forma que se requiere acorde al plano estructural, y vienen en la cantidad necesaria acorde a lo que dice el plano estructural. Obviamente estamos hablando de un acero estándar que no simula las condiciones reales de diámetro, puesto que sería un poco complejo conseguir todos esos tipos de materiales para a escala representarlo. Lo importante aquí es aprender a leer el plano, determinar qué elementos de acero van en cada uno de estos componentes. Aquí, por ejemplo, tenemos las vigas que se van a colocar y tendremos también el molde para nuestra columna que complementará nuestra sección de pórtico plano, es decir, tendremos una zapata con un tramo de columna representado en este elemento y dos vigas, el inicio de dos vigas que se vincularán a esta columna. De esa manera tendremos en general los elementos más importantes que configuran una estructura en concreto. También tendremos los elementos de distanciamiento para verlos a través de la formaleta y ver su función, la cual es cumplir con los recubrimientos mínimos. Y tendremos estas piezas en poliestireno que simularán nuestros aceros transversales, es decir, nuestros estribos o flejes. Con todos estos elementos desarrollaremos esta segunda parte del taller. Comenzamos entonces con el desarrollo de esta estrategia. En el paso A, básicamente, cada grupo analizará en acompañamiento con el tallerista cuál es la información que trae este plano para llegar a nuestro objetivo final, que es armar esta estructura con sus aceros de refuerzo. En este momento estamos viendo solamente la formaleta que nos va a permitir ver los distanciadores y los aceros de refuerzo en el interior. Este plano entonces se les explicará que son básicamente detalles del armado de refuerzo para esa estructura que vamos a realizar en cada uno de los grupos. Trae la zapata con su cuadro de zapatas, la sección típica, la disposición de los aceros de refuerzo, y nos dice esta primera planta, la planta de cimentación, que se trata de la zapata número 2, que tiene 1,60 por 1,60, y nos trasladamos aquí a este cuadro donde podemos ver que es la tipo número 2 con lados de 1,60, con una altura mayor de 35 centímetros, con una altura menor que no tiene diferencia con la altura mayor, y que tendrá 7 aceros número 4 de longitud 1,90 cada 25 en cada una de las direcciones. ¿Cuántas zapatas son en este pórtico plano? 2. Pero para efectos de nuestro taller vamos a hacer solamente el tramo de columna comprendido entre el nivel 310 y el más 755, y haremos una zapata y vamos a hacer, como nos lo muestra el modelo, solamente el inicio de la viga que se va a intersectar con la columna. Aquí veremos entonces el despiece de las dos vigas. En la cimentación tenemos la viga 005 y como viga aérea tenemos la viga número 106, que está en la parte superior de la columna. Nosotros en realidad solamente haremos este primer pedacito donde tendremos los primeros flejes en la zona de confinamiento de cada una de las vigas. Aquí vemos las plantas generales que nos ayudarán a entender dónde van colocados cada uno de los elementos, y tenemos el detalle de la zapata y el detalle de columna para llegar a este que es nuestro objetivo final. Una vez comprendida la planimetría en el paso A, en nuestro paso B, el tallerista mostrará todos los aspectos relativos al detalle de refuerzo contenidos en el capítulo C7, como se observa en esta imagen, donde podemos ver los ganchos estándar, los traslapos y los recubrimientos mínimos acorde a el título C de la NSR 10. Esto servirá para entender por qué se requieren unos recubrimientos mínimos al acero de refuerzo en función de la localización del proyecto, del tipo de elemento que esté construyendo
y de si ese elemento está en contacto o no con el terreno. En el paso C se realizará como tal la construcción de cada una de las partes del modelo. A modo de ejemplo, explicaremos el inicio y una parte de una viga para saber cómo es la metodología, pero cada grupo de trabajo durante la sesión del taller pues lo armará completamente. En esta ocasión, por temas operativos, pues vamos a explicar solamente estas partes. En primera instancia tenemos la cimentación, donde utilizaremos los distanciadores que vemos en color café, los que son más grandes. Y esto nos servirá para explicar propiamente el uso de esos elementos en la cimentación, para garantizar el recubrimiento necesario. Continuaremos entonces de esta misma forma armando cada uno de los elementos de la estructura, y en esta ocasión pues tendríamos lo que sería la columna, como ya lo vimos al principio, y vamos a asumir que esta columna ya fue construida en su totalidad y colocada con su formaleta. Adicionalmente pues colocaremos todos los elementos que se consideren necesarios para el armado del modelo y que estén dentro del plano estructural, y haremos el ejemplo de esta sección de viga en la parte superior de cómo sería su armado. Las piezas en poliestireno que ustedes ven acá simularán los flejes, y simplemente utilizaremos las barras con los ganchos que están aquí medidos a escala para saber si van en la parte superior o inferior, y colocaremos los respectivos aceros de refuerzo. Aquí es donde me empiezo a engallar yo. Por ejemplo, tenemos aquí una parte de la viga que irá dentro de la formaleta específica para ese elemento que estamos construyendo, y lo que nos hace falta en este caso pues son los distanciadores. Los distanciadores se representan con estos elementos que irán anclados, como se puede observar, en algunos puntos de los aceros transversales, que están ejemplificados en este caso por las piezas planas con las perforaciones. De esta manera podremos observar los elementos de distanciamiento al interior del elemento en concreto, de cómo nos funcionan para mantener el recubrimiento necesario, y poco a poco construiremos el modelo hasta pues llegar a los elementos finales como lo observamos al inicio de la explicación. Obviamente tendremos que colocar los aceros de columna, aceros de esta viga, y estos aceros, como podemos observar,
pues obviamente tienen que estar mucho más afuera y coordinados con los flejes de la columna para que se construya el modelo acorde a lo que está en la planimetría. Como mencionábamos anteriormente, se continuará con la elaboración del modelo hasta que quede como lo vimos en los pasos iniciales. Estas imágenes que podemos observar aquí son muestra de la utilización de este material didáctico en algunas sesiones de las que llamamos TOT, en algunas ciudades del país. Pueden observar entonces cómo queda la totalidad del modelo con todos los aceros, con toda la formaleta, acorde a lo que observamos en el plano. Para finalizar esta estrategia, el tallerista, después de las exposiciones que hará cada uno de los grupos participantes, mostrará los puntos álgidos o los puntos más importantes a tener en cuenta con relación al armado del acero dentro de los elementos en concreto reforzado. Adicionalmente, pues se compartirán todas las experiencias por parte de los aprendices con relación a cómo hacían este tipo de actividades de obra y cómo las van a hacer a partir de lo aprendido en este taller. Esta última parte, como lo hemos mencionado en talleres anteriores, llevará consigo una presentación de imágenes como la que vemos acá, acerca de las malas prácticas constructivas y la posibilidad de mejorarlas con base en los puntos tratados en las presentes actividades. Es muy importante que el tallerista tenga en cuenta las fuentes de información que se encuentran consignadas en la guía del taller y que muestre imágenes como estas, donde hay muestras de pruebas de carbonatación sobre núcleos extraídos en elementos de concreto. Esto permitirá reforzar la necesidad de un buen recubrimiento, de una buena mezcla de concreto, etc. Para finalizar, como ya sabemos, pues habrá un cierre dentro de la presentación con base en 2 diapositivas finales. ¿Cuáles son las barreras que creen nuestros participantes que evitan que esto que se aprendió hoy se aplique en la realidad de aquí en adelante? Y cuáles son las cosas que aprendieron o los aspectos que aprendieron y que se mejoraron con base en esta metodología.